Muy buenas noches tengan todos y cada uno de ustedes, amigos que nos visitan a través de el YouTube. Y queremos expresarles siempre nuestra gratitud por el tiempo con el cual ustedes nos deparan al sintonizar o al buscar este programa. También gracias a toda la comunidad carismática Voz Cristiana, haciéndoles llegar tanto a ustedes, amigos, como a mis amados hermanos, el saludo más grande de la iglesia, como ministerio, deseándoles que en este tiempo tan difícil Dios está presto para poder ayudarnos a salir adelante. Confiemos. Aquello que los ojos no ven es aquello que Dios ya está haciendo. Mas aquello que tus ojos ven, que no sea la causa de tu desesperación o de tu molestia. Bien, hoy es un lindo día y como tenemos ya estilado y en la costumbre, pues vamos a invitar al grupo de alabanza de la comunidad carismática Voz Cristiana y decirles que anhelamos que nos guíen en este precioso tiempo de alabanza. Con la
Una vez más, gracias por seguir en el YouTube, siguiendo las incidencias de un tema que es fantásticamente apoteósico y grande. Vamos a hablar de aquello que Dios estableció como un recurso para ti y para mí. Para todos aquellos que podemos alzar nuestros ojos y decir, quiero la ayuda de Dios. Y la forma de lograrlo es a través de la oración. Entonces, el día de hoy vamos a hablar de la oración, el recurso divino. Bien, vamos a basarnos en el texto clave de Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, del verso 16 al 23, porque aquí nosotros encontramos cómo Dios instruye, en este caso a Pablo, para que Pablo pueda enviarles esa preciosa epístola hacia los de Tesalonia, y pudieran entender lo que Dios está, en ese momento estaba, ahora está y estará siempre pendiente de aquello que es vital para ti y para mí. Estoy hablando de la oración. Bien, hagámonos de repente, como gustan muchos llamar, un término de hipótesis. La oración es una actividad de las más importantes, pues es por medio de ella en que hablamos con el Dios soberano de todo lo que existe. ¿Verdad que sí? ¿Eso es lo que crees? Pues entonces, a ver, empecemos diciendo que el Señor sabe lo que sentimos. Sí, conoce nuestros pensamientos, por supuesto, y tiene el poder necesario para intervenir en cualquier aspecto de nuestra vida. Aunque tú no lo puedas creer, vas a lograr comprender que hay mucha asistencia divina de parte de Dios para todos y cada uno de nosotros, esos preciosos hijos salvados por la preciosa sangre de nuestro amantísimo Señor Jesucristo. Bien, pero a pesar de que nosotros sabemos que Dios está pendiente de todos y cada uno de nosotros, ese precioso Padre Celestial está dispuesto a escucharnos y sobre todo a responder nuestras peticiones. Ahora, no siempre somos fieles en la oración, ¿verdad? Y es que ahí es donde quiero que cada uno de nosotros nos demos cuenta. Muchas veces nosotros hemos orado a Dios pidiéndole un sinnúmero de cosas y estableciendo algunos criterios con los cuales queremos que Dios haga eso que le estás pidiendo. Y yo te digo que ahí nos equivocamos. Tú comprenderás que la palabra dice, no recibís, y nos da la causa, porque pedís para vuestros deleites. Entonces, pues, es importante la oración significativamente. Es una de las estrategias desarrollada por Dios para el beneficio tuyo y mío. ¿Correcto? Entonces, pero tenemos otro gran inconveniente, porque cuando todo nos va bien, ¿verdad? Nos olvidamos de orar frecuentemente. O quizás a veces pensamos ya que Dios no escucha nuestras oraciones. Pero yo quiero que comprendamos que el estorbo más grande para la oración es en realidad esa actitud de no estar dispuesto a reconocer nuestra desobediencia y a pedirle a Dios que nos perdone. No tendremos, entonces, si tú no tienes una correcta actitud, no vas a tener una actitud de buscar y hablar con Dios. Bien, vayamos ahora y centremos esta idea. La oración es vital, es fundamental, es un recurso celestial divino para nosotros. Bien, el apóstol Pablo,
Escribe a los creyentes de Tesalónica, los mismos que sufrían bajo el poder del dominio romano. Uno de los temas que muy poco hemos estudiado, sobre todo en la historia universal, es esa actitud inhumana que tenían los romanos una vez que se adueñaban de aquello que habían conquistado. En ese escenario, Dios a través de Pablo les dice: orad sin cesar. Esto se lo dice en Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, verso 17. Ahí es donde el Señor nos hace percibir, para que tú, como yo, nos demos cuenta que la oración debe ser para ti y para mí una prioridad fundamental. Vayamos y empecemos a desgranar el concepto. Primero vamos a utilizar ese concepto que dice que debemos orar sin cesar. Y nosotros nos diríamos, pues, ¿a qué se refiere orar sin cesar? Eso quiere decir que debo levantarme, debo despertar y estar orando, debo ir a hacer las cosas y estar orando, porque eso quizás lo podría entender, orad sin cesar. Pero, por favor, esto no significa que debamos orar cada minuto de nuestras vidas. Cuando Dios nos habla del orar sin cesar, Él se está refiriendo a una recurrencia continua, aquello que tú y yo debemos tener como una de las maneras para tener ese contacto con Dios. Y entonces, la oración, nadie puede decir que es constante, que no dejamos de orar. No. Ustedes saben que el pensamiento es algo tremendo. Y muchas veces viene una idea y no la puedes rechazar. ¿Qué es lo que tienes que hacer? La analizas y si no sirve, la botamos. Ahora, en la utilidad de sirve o no sirve, eso te lo va a dar los principios que Dios ha ido y ya va colocando dentro de ti. ¿Ok? Entonces, cuando nosotros tenemos el anhelo de orar, en realidad esto debe venir como parte de nuestro estilo de vida diaria. Eso quiere decir que son las costumbres y hábitos que tú y yo debemos emprender cada día como una gran aventura. La manera en la cual le expresamos a ese rey al cual le damos el señorío y le recibimos como a nuestro rey, señor y salvador. Pues ese estilo de vida nos debe llevar a que hemos de tener un acostumbrado seguir a Dios desde esa manera en la cual nosotros podemos estar orando en todo momento. Y me dirás, bueno, ha ido usted redundando el orar en todo momento, pero ¿qué significa? Bueno, te hago una pregunta, ¿cuántas experiencias puedes tener en un minuto? Cuando estás concentrado en algo, quiere decir que hemos reducido nuestra manera de estar viendo las cosas en torno de aquello que nos ha llamado la atención o en aquello en que estamos trabajando, ¿verdad? Pero cuando no hacemos nada, y aquí en mi preciosa tierra sabemos decir, ¿y qué estás haciendo? Ah, bueno, nada, como el patito de la laguna. Aunque él, claro, sí está moviendo sus piececitos y no se ven, pero definitivamente el no hacer nada nos puede tener a cada uno de nosotros con una mente muy dispersa. Y es ahí donde los hijos de Dios debemos aprender cada mañana, podemos pedirle a nuestro Señor que nos guíe,
que nos dé fuerzas, que nos brinde esa sabiduría que vamos a necesitar. También al enviar quizás a nuestros hijos a las escuelas, universidades o a sus centros de trabajo, debemos orar también para que Dios los proteja. O quizás mientras vamos camino a nuestro trabajo, podemos hablar con Él acerca de los desafíos que encontraremos a lo largo de este día. Y empezar siempre dándole gracias por la obra que Él está realizando. Hay cosas que tú no ves, o mejor diré, cosas que no te convienen ver, pero que está trabajando el Señor, te lo garantizo. Entonces, pues, a lo largo de cada día, tú y yo podemos elevar nuestras plegarias en busca de esa dirección y darle gracias hasta que termine nuestra jornada. ¿Es importante esto? Sí, vital. Porque ¿cómo puedo decir que yo amo a alguien si no me refiero a Él, si no me remito a Él, si no le doy cuentas, si no le expreso lo que necesito? Y es que ahora vamos a otro punto donde vamos a fortalecer el principio que habíamos dicho, que la oración era una de las estrategias divinas más grandes. Ahora vamos con este concepto. ¿Sabes tú que Dios está dispuesto a escuchar? Y mejor lo personalizaré, a escucharte y a responder tu oración. Ese es Dios. Ese Dios ha hecho que mi corazón en realidad cambie. ¿Para qué? Para servirle. Y yo necesito servirle. Perdón, muchos a veces creemos que cuando hacemos algo de aquello que Dios nos ha ordenado hacer, le estamos haciendo un gran bien a Dios. Y permítanme, amigos, hermanos, decirles con pocas palabras: me siento honrado de trabajar para Dios. Y en muchas ocasiones le he dicho: Señor, no soy digno. ¿Cómo yo? Yo no tengo esa dignidad que tú necesitas para que alguien lleve tu palabra. Y alguien me dirá: pero si tú cumples con lo que dice la palabra. Cumplo. Pero hay una actitud de reverencia, de humildad, de mansedumbre, de templanza que siempre brotará hacia mi Señor diciéndole: Señor, no soy digno. Y claro, alguien me diría ya: oye, ¿no te has dado cuenta tú, chico? En esos términos, ¿no? Que Dios te ama. Pues claro que lo sé. Y es ese amor con el cual yo he comprendido que Él me ama, es que te puedo decir que Dios está dispuesto a escucharte y responderte todas esas oraciones con las cuales te remitas a Él y entres en esa conversación. Muchos hemos pensado que la oración es parte de una liturgia. Perdón por estar utilizando estos términos. Pero muchos han creído que eso es. No, la oración es, en este momento, ha surcado por mi mente una idea, y esa idea ha producido temor en mi corazón. ¿Qué tengo que hacer? Clamo a Dios y le digo: Señor, protégeme. Y alguien diría: pues bueno, Dios te está protegiendo. Amado, precioso amigo, si Dios tiene que protegernos de alguien, es de nosotros mismos, porque somos nosotros los que nos equivocamos. Y claro, frecuentemente no estamos dispuestos a reconocer. De verdad, decirles que conozcan al Señor Jesús,
Es importante. Y la oración es una manera. Recuerda que Dios, en su voluntad, Él nos ha dicho que no se va a negar a escuchar nuestras oraciones. Jesús, cuando estuvo aquí con nosotros, demostró su amor por ti y por mí. ¿Y cómo a Dios Padre no vamos a reconocer también que Él envió a su Hijo unigénito para venir y rescatar a sus otros hijos, para que de esta manera Jesús se convirtiera en el primogénito? Cuando miramos Lucas 18 del 1 al 7, creo que ahí es donde Cristo nos habla de esa parábola de la viuda y el juez. Y un juez injusto, la cual nos recuerda de que Dios siempre escucha nuestras oraciones y provee para nuestras necesidades. Si somos hijos, no tenemos que suplicarle que nos escuche, porque tú y yo sabemos que ni siquiera pasa por alto Dios uno de nuestros pensamientos. Por eso guarda tu corazón, porque de ello depende tu vida. El corazón dice que es engañoso. Por lo mismo, ¿cómo tratar a un órgano llamado corazón? Claro que está hablando aquí del alma, ¿no? Ese corazón tiene que, a lo largo de la fidelidad con la cual vayamos ejercitándonos en este periodo de formación que Dios nos está dando, pues, amados, tú tienes que aprender a sentirte digno. No porque eres un gran personaje, no porque eres un grandísimo profesional, no porque eres alguien que tiene muchas riquezas, no. Somos indignos y recibimos a pesar de eso el amor, la gracia, la misericordia. Pero aquí hay que una balanza, sí, creo que nos puede dar una idea especial. Debemos aprender a recibir el fruto de esa relación tuya, mía, con nuestro Dios. Y esa relación está abierta a través de Jesucristo. Vosotros no recibís porque no sabéis pedir. Hago un paréntesis. ¿Has escuchado en muchos lugares le dicen chavalillo, a un nene? Bueno, cuando este nene empieza a hacer sus pucheros, así le llaman aquí, el papá y la mamá le va a dar gusto a ese hijo porque hizo su puchero. Sí, se lo va a dar como vergüenza, ¿no es cierto? Y de repente le va a atender, pero le dice, ya me vas a conocer cuando lleguemos a casa. Pero mira, nosotros, ¿cuáles esos niños que hacen todas esas cosas tontas? Tenemos un Dios que nos ama. Y es aquí donde tiene que empezar a funcionar las cosas. Hay una gran diferencia entre la oración falsa y la oración genuina. Bueno, ahí sí entramos y tocamos cosas porque alguien puede sentirse humillado, decir, que ¿quién es este señor que puede decir que mi oración es falsa? Bueno, vamos por partes. La oración genuina requiere una relación con Dios. Te hago esta pregunta. ¿Ya tienes esa relación con Dios? Y tú me digas, sí. Ahora yo te pregunto, ¿estás convencido? ¿Realmente ya lo tienes? Y bueno, no dice, ¿y cuáles son las señales para que yo lo tenga?
todo aquello que explique ese rechazo a Jesucristo. Eso quiere decir que están negando al fundamento. Yo encuentro personas muy buenas y no creen en Dios. Alguien diría, ¿cómo puede ser buena si no cree en Dios? Sí, a veces ese criterio que le llamamos de ética, moral, puede ser una fuerza interesantísima, pero él puede hacer cosas grandiosas, pero desgajado de Cristo no es nada. Por eso el fundamento para acercarnos al Señor Jesucristo, a nuestro Padre, es el Señor Jesucristo. Nuestra oración tiene que en realidad terminar diciendo, te lo pido en el nombre del Señor Jesús. Pero por favor, aquí sí voy a suplicar tu atención. No pidas pues cosas que están en contra de la voluntad o de aquellas cosas que hizo Jesús, que nos enseñó Jesús a través del Evangelio. No lo pidas. Eso, perdóname, no es una oración. No, pero la palabra dice que si todo lo pedimos en el nombre de Jesús, Dios nos los va a conceder. Sí, pues. Esa es una verdad. Pero ¿qué padre podría darle una pistola cargada y con el pestillo levantado para que su hijo juegue? Se va a hacer daño o va a hacer daño a otra persona. ¿Cuántos accidentes de esta naturaleza hemos visto? ¿Cuántas personas que nosotros creíamos que podían tener la sobriedad de llevar y manejar un arma nos han dicho que con sus hechos no estaban preparados? Por eso, nuestra relación está en Jesús. ¿Por qué? En Juan 14:6 dice así, esa es la razón por la que Dios nos contesta las oraciones. Pero, ojo, las oraciones, no las oraciones falsas. Porque aquellos que han rechazado a Cristo no pueden esperar que sus oraciones sean contestadas por Dios. ¿No te parece? No necesitamos ser eruditos o sabios para comprender eso. Quizás lo voy a poner en un paralelo simpático. Cuando tú sales a la calle y ves de repente a un papá, a una mamá y sus hijitos, y de pronto el niño te sonríe, y tú lo miras, le haces un gesto, y si es niñita le dices, preciosa, qué linda que eres. Si es un varón, de repente le dices, oh, qué caballerito tan, pero tan lindo. Y al escuchar eso, los padres que están allí podrían portarse mal con esta persona que expresa esa simpatía que ha desarrollado ese niño. ¿Verdad que no? Por eso cuando nosotros oramos en el nombre de Jesús, estamos en realidad haciendo uso de esa puerta maravillosa que es Cristo Jesús. Es por allí por donde entran también nuestras oraciones para llegar hasta la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque lo hemos hecho en el nombre de Jesús. ¿Y qué es lo que pides tú en el nombre de Jesús? ¿Será algo coherente, verdad, al nombre de Jesús? Pero como nosotros tenemos por costumbre, Señor, castígalo por esto, por aquello, Señor, quítale esto, quítale aquello, Señor, no le dejes. Todas estas cosas que a veces lo hacemos y lo decimos. Y por favor no se rasguen las vestiduras. Estos pensamientos vienen a nosotros.
Es por eso que el Señor nos habla de esa armadura, ¿verdad? ¿Y para qué es el casco? Para proteger tu cabeza de todos esos pensamientos, cual dardos encendidos llegan a ti. Bien, entonces, si nosotros nos damos cuenta que nuestras oraciones pueden ser contestadas, entonces, ¿qué estamos esperando? Hay una oración que siempre responderá el Señor. Sobre todo a alguien que está dispuesto a humillarse y confesar sus pecados y a recibir a Jesucristo como su Salvador personal. ¿Sabes? Dios no mide el tamaño de la deuda, el tamaño del pecado, el tamaño, la calidad, la cantidad. No. Lo que Dios te hace entender es: ¿eres capaz de comprender que hiciste daño? ¿Eres capaz de darte cuenta que eso no puede ni debe volver a ocurrir? ¿Eres capaz de comprender que necesitas una reformación en esos temas? ¿Saben? La oración justamente tiene este principio: humillarnos en la presencia de Dios. ¿Y qué significa eso? Como alguien decía, yo soy un gusano, yo soy una langosta, yo soy... No, basta, eso no. Si tienes el Espíritu de Dios, no eres nada de eso. Eres un varón o una varona de Dios. Por favor. Ya no caminemos por esos lugares peligrosos en donde lo único que vamos a encontrar es querer y creer que Dios puede ser un juguete en nuestras manos, porque si yo le pido, Él me lo va a dar. Por eso Él te dice: todo lo que pidas, pídelo en mi nombre. Y por favor, no pienses que puedes pedir en el nombre de Jesús algo que Jesús rechazó, o que Jesús dijo que eso es un oprobio, una vergüenza, ¿verdad? ¿Qué le dice a María Magdalena? María, ¿quiénes son los que ahora te juzgan? Nadie. Muy bien. Yo tampoco. Pero ve, no vuelvas a hacer lo que estás haciendo. Y esa mujer entendió. Y fue parte de ese grupo de las mujeres que seguían a todo sitio a Jesús y sus discípulos en ese momento. Ya cuando Jesús muere, los identificamos como los apóstoles de Jesús, ¿verdad? Pero ese es el concepto. La oración genuina es un diálogo que podemos mantener con Dios, pues solo debemos pedirle esas cosas que salen de tu corazón y que tú también has comprendido, porque las verdades de Dios empiezan a tocarte y tú sabes que Dios, al escuchar esas confesiones, despertamos su amor, su consideración. Es aquí donde nuestra vida tiene que aprender a saberse humillar delante de Dios y a saber también que Dios puede en ese mismo momento o conforme a la voluntad de Dios atender tus peticiones. La oración genuina nos ayuda y nos ayuda con el Señor. Es la que sostiene toda nuestra relación, que requiere una buena comunicación, en lugar de que solo sea una actitud pedigüeña, ¿verdad? Debemos también escuchar a Dios. ¿Sabes lo que Dios quiere para ti? Por eso que la oración genuina nos ayuda a tener esa comunión con el Señor. Ahora, en lugar solo de pedir que atienda lo que necesitamos,
Yo quisiera esta noche decirte, eres capaz de entender que tú puedes seguir creciendo. Cuanto más nos parezcamos a Jesús, ahí está el detalle. Ahora, por favor, no digo con el pelo largo, con una usanza de Medio Oriente. No, por favor. Dios nunca le dio un valor a lo formal. Realmente Dios valoró lo verdadero, aquello que establece los principios, y vivió con un estilo claro. Tú y yo sabemos que Dios nos habla por medio de la Biblia. Por eso, ¿cómo quiero conocer aquellas cosas que Dios quiere para mí? Todo lo que Él tiene preparado, reservado, orientado hacia nuestras vidas. En las Escrituras, una de las maneras más hermosas es que podamos leer las Escrituras en este tiempo de oración. Porque recuerda que toda Escritura es la verdad de Dios. Es tanta esta verdad que la palabra dice, cielo y tierra pasará, mas su palabra no pasará. Recuerda que si el Señor desea respondernos, quizás la primera herramienta de la respuesta de Dios está en su misma palabra. Y si tú no has encontrado, no has visto, no conoces la Escritura, ¿cómo quieres recibir esa respuesta que Dios quiere darte? Hay conceptos en los cuales dicen, no, yo no quiero saber mucho de la palabra. Yo quiero solo saber unos cuantos versos con los cuales voy a llevar adelante mi vida. Hago yo esta pregunta, ¿quién es el experto para decir, estas son las palabras exactas que se necesitan? Solo esto se necesita para agradar a Dios. Imposible, ¿verdad? Eso es lo que quiero que entiendas también esta noche. Hay muchas ideas que nosotros tenemos respecto de Dios. Por ejemplo, que Dios tiene que ser siempre bueno con nosotros. Y que así nos hayamos equivocado, Él tiene que sacarnos de todo ese error. Porque ese ya no es problema mío, sino es problema de Dios. Detente. ¿Es un problema de Dios? Claro que lo es. Porque nos da todas las herramientas necesarias para que tú y yo cambiemos y no estamos cambiando. ¿Eso qué quiere decir? Nosotros le llamamos falta de atención, por un lado, cuando son niños. Cuando ya van creciendo decimos dificultad en el aprendizaje. Y cuando ya están en buenos niveles o en edades muy grandes, ¿no? Dicen desadaptado. Miren, ¿todo por qué? Porque nosotros queremos imponer lo que nosotros creemos. Yo creo que hay una regla de oro muy bonita. ¿Por qué todo aquello que crees que tú tienes el derecho, por qué no lo haces vivir hacia los demás? Aquello que tú crees que te mereces, pues empieza a compartir todo eso con las personas que están a tu lado. Ahora, si después de eso tú crees que te mereces mucho más, sigue. Dales eso que tú dices, piensas, sientes, estableces, estimas que debes tú merecerlo, pues entonces comparte eso. Pero eso no va de la mano realmente. Cuando alguien se siente de esa manera, lo único que sabe hacer es reclamar, lo único que sabe es, como yo le llamo, farfullar, mentiras envueltas con algún celofán de verdad. Y de esa manera se engaña a la gente. Pero perdón, estamos hablando de la oración, de la conversación tuya, mía, nuestra,
con Dios. Y a Dios no le podemos engañar. Ahora, empezamos esta partecita que debemos conocer la Escritura, es decir, leer la palabra. ¿Cuántos versos has leído el día de hoy? ¿Cuántos versos han empezado a ser sobreacumulados en ti? A ver si te preguntas, ¿cuántas veces ya te has leído la Biblia de tapa a tapa? Ay, pastor, no tengo tiempo. No, yo no diría eso. Nosotros queremos ser oídos. Pero ¿no te has dado cuenta que tú le puedes oír a Dios leyendo la Escritura? Bueno, vayamos en esos ámbitos de equidad, ¿verdad? ¿Por qué quieres que Dios te escuche? ¿Por qué no le escuchas a Dios? No, es que Dios es bueno y Él siempre tiene que perdonar. No, no es tanto así. ¿Un papá podría proceder de esa manera? Y la respuesta es no. Nosotros como padres nos damos cuenta de que hay cosas en las cuales están con falencias nuestros hijos. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer? Algo muy, muy bonito. Y eso se llama disciplinarlos. La oración sirve para eso. Para que tú aceptes, incluso puedas decirle, Señor, he leído tu palabra y me he dado cuenta que me he equivocado de canto a canto. ¿Puedes darme la sabiduría para salir de esto? Tú sabes, las respuestas que Dios tiene para ti, para mí, están dentro de las Escrituras. Y su respuesta nos guiará justamente a través de muchos pasajes, y tú recordarás y tendrás pasajes favoritos, predilectos, que se aplican para esto, para aquello y para lo otro. Esas serán tus fortalezas, tus armas, con las cuales incluso le dirás, Señor, aquí tu palabra dice, y yo parece que estoy flaqueando en todo ello. Puedes ayudarme, Señor. Si tú no lo haces, ¿dónde iré? ¿Dónde buscaré esas palabras de vida sino en ti? Amado, la oración no es un acto protocolario. La oración es el lenguaje tuyo, de tu corazón, de esas emociones a las cuales Dios quiere darle la forma, la hermosa forma que debe tener, para que se deleite tu corazón en servir a tu Rey, Señor y Salvador. Sé que cuando hablo de este tema, servir, muchos dicen, pero ¿cómo le voy a servir a Dios? Dios no necesita nada. Y tienes razón. Pero Dios lo ha dicho también. Todo aquello que hagas por las personas que tú ves que necesitan. La palabra le llama a los pobres. No lo has hecho para ellos. Él te lo dice. Lo has hecho para mí. Y todo lo que le has dado, no les has dado a ellos. Me lo has dado a mí. Y Él te dice, yo no soy hombre para ser deudor de nadie. Y he aprendido a tener la mejor cuenta bancaria. ¿No crees que puedes desarrollar esa certeza? Mientras tengas un corazón que es capaz de dar. Palabras que edifiquen a las personas. Acciones que alienten a hacer a los hombres y mujeres cosas conforme a la gracia y voluntad de Dios. Estás haciendo una cuenta corriente fantástica en Dios. Es aquí donde surge otra afirmación también sobre la oración. Tú y yo
debemos convertirnos en personas devotas de la oración. Por favor, no digo que utilicemos unas botas para orar, sino que es nuestra más grande decisión, anhelo y bendición el hablar con Dios. ¿No puedes comprender que es un privilegio? ¿Te es difícil? Bueno, quizás nunca has conocido la sabiduría y por ello es probable que tú puedas creer que la sabiduría es algo que se alcanza simple y sencillamente por leer mucho, estudiar mucho o alcanzar grandes niveles intelectuales. No. Es otra cosa diferente. La sabiduría es una actitud. La sabiduría es un sentir. La sabiduría es un servir. La sabiduría es aprender a oír. Entonces, las Sagradas Escrituras siempre serán ese instrumento que nos exhorta a que tengamos esa actitud devota frente a la oración. Esto no es ser religioso, por si acaso. Al utilizar este término devoto, pareciera que estoy convirtiéndome o o dando un mensaje muy religioso. No. Devoción significa no solamente ya el amor, sino la admiración. Significa que yo no puedo hacer otra cosa más que eso y quisiera hacer mucho más que eso. Por eso amamos a nuestras madres que personifican mucho este concepto de la devoción que estas preciosas mujeres tienen por sus hijos. Y a veces un poco menospreciamos a los padres porque muchas veces los padres no hemos dado la nota en mostrar ese amor hacia nuestros hijos. Ese amor que la mujer sí tiene para dar, tiene para mostrar, tiene para dárselo a sus hijos. En cambio, nosotros a veces tenemos una carita un poquito molesta con ellos. Y creemos que a través del temor vamos a encontrar respeto de nuestros hijos. Sí, es un camino, pero no es el mejor camino. Entonces, Colosenses 4, verso 2, nos habla justamente de esta devoción. Y la devoción tiene que llevarnos a esa convicción de no dejar de hacerlo. Esa prioridad que te establece que debes tener el tiempo para hacerlo. Veracidad. Debes saber que al momento de dirigirte a Dios, Él conoce todo y todo lo que tú puedas decir en términos ambiguos que pueda llevar hacia una mentira. Pero yo no lo dije así, no lo dije así. Sí, pero si lo entiendes correctamente, lo que estás haciendo es algo que no es bueno. No, pero si esto lo entendemos de esta manera, y nos vamos a ese tipo de cosas en ¿dónde quedó la devoción? Y justamente esta devoción no solo requiere que dediquemos tiempo a orar cada día, sino también que pensemos en todo aquello que pedimos. Tenemos que dedicarle a Dios nuestra atención definitivamente. Él se lo merece. Él hizo todo lo necesario para hacer el emérito de nuestro amor, de nuestra atención. Entonces, pues, la oración debe ser nuestra prioridad. ¿Y te has dado cuenta que hace mucho tiempo no oras? Pero tú dices, no, Dios que es bueno, me entiende. Él sabe que estoy cansado, Él sabe que estoy preocupado, Él sabe. Y el Señor te está escuchando y te dice, hijo, el que no sabe eres tú. ¿No sabes que a través de la oración puedo atender los anhelos de tu corazón? Bueno, entonces es tiempo, sí, es tiempo, el orar lleva tiempo.
Entonces dediquemos a estar con el Señor un tiempo. Y pongámosle a nuestras vidas también ese concepto de ese tiempo, de esa dedicación, de esa manera en la cual tú puedes decirle a Dios, te amo. Para muchos esta frase es simplemente un número de una determinada, una cantidad de sílabas. No. Te amo significa dedicación. Te amo significa que algo que ha impactado tu vida ahora está produciendo resultados. Y esos resultados tienen un efecto de diversas maneras. Bien, vamos citando algunas de ellas. ¿Sabes que la oración es el método que Dios usa para suplir nuestras necesidades? Filipenses 4:19 lo dice. Ahora, si tú no lo sabes, ¿no crees que el problema no está en Dios, está en ti? No, es que Dios debería enseñármelo. Ah, ya, tú quieres que baje un ángel y te abra las Escrituras y te diga, por favor, lee Filipenses 4:19. Dios dice que debes aprender eso. Por favor, recuerda, la palabra de Dios para ti es el manual de usuario para que todo esto funcione al 100%. El Señor nos consuela en tiempos de prueba y de dolor, al asegurarnos, al garantizarnos que siempre está con nosotros y que Él siempre estará en esa condición de ser el ayudador. Y tú me dirás, ¿el ayudador? ¡Claro! Tú sabes que el ser creyente no es simplemente decir, sí, yo declaro que Dios es el Señor. No. Esas son frases que expresan algo que está aquí, de ese reconocimiento, de saber que tú ya lo has aceptado, que Él es tu Señor. No que es el Señor, que es tu Señor. Esa es la gran clave de todo. Porque si es tu Señor, Él te ordena, pues, y tú lo obedeces. Si es tu Señor, Él puede pedir todo lo que tú tienes. Puede disponer, claro. Y entonces ahí es donde decimos, no puede ser. Eso no dice la palabra. ¿Cómo que no? Si Él nos ha comprado con precio de sangre. Él nos ha comprado, ¿lo entiendes? Le pertenecemos. La oración nutre nuestra relación personal con Dios. Si no oras, puedo decirte que vas a tener una vida muy trivial con Dios. Porque a través de la oración, Dios nos va a recordar, primero, cuánto nos ama, y segundo, cuáles son las preciosas promesas que Dios ha escrito para que tú estés más tranquilo. Si hay algo que a mí me tranquiliza, es saber que Dios me ama y que todas las cosas me ayudan para bien. Sé que a veces no sale como yo quisiera, pero estoy convencido que en mí, como en ti, amado hermano, sale conforme Dios quiere que salga. Porque ahora, siendo hijos, somos responsabilidad de nuestro Padre. Eso no significa que Él te va a hacer la tarea. Te puede ayudar a resolver la tarea. Pero tú, así como yo, tenemos que aprender a hacer la tarea. El Señor nos va a fortalecer en esos momentos en donde la tentación va a ser como un aspecto de medida en que confiamos en las promesas de Dios. La palabra dice que Dios no te va a someter a una tentación más allá de lo que tú puedes resistir. Busquemos pues su dirección. Y eso lo vamos a encontrar en 1 Corintios capítulo 10, verso 13.
Dios es fiel para perdonarnos, evidentemente. Y Él nos limpia de nuestros pecados, nos limpia de nuestra maldad, si somos capaces de confesar nuestros pecados en oración. ¿Ok? ¿Lo estoy diciendo claro? Yo no quiero que vengan mis hermanos y confiesen sus pecados y yo voy a estar escuchando los pecados para saber qué hizo, qué no hizo, en qué se metió, en qué dejó de hacer. Entonces yo voy a tener una base de datos bien grande, entonces puedo manipular a A, B, C. No, ese no es Dios. Dios no actúa así. Dios quiere que medites, que te des cuenta de que aquello que hiciste no solo causó daño a otras personas, te causó daño a ti, aquí adentro. La maldad jamás será algo beneficioso para el hombre. Y lo digo con toda veracidad. En cambio, la bondad puede hacer que aquello que es imposible sea posible. Que aquello que no pueden decirte que puedes tener, un día lo vas a tener. Pero todo eso nace de la relación que tengas tú con Dios. Y la manera de relacionarte es la oración. La oración también es una fuente de guía. ¿Estás buscando la dirección del Señor? Pues escucha sus instrucciones, está en la palabra. Esto te lo dice el Salmo 32, verso 8. ¿Dios nos ayuda a interpretar su palabra? Pues claro que sí, recuerda, Él es el inspirador de todo eso. ¿Y para qué nos los dio? Para que siendo el manual de usuario nuestro, tú y yo podamos funcionar como Dios lo planeó. Sí, es importante conocer eso. La oración también va a representar ese escudo en el cual tú te puedes proteger. ¿Y de qué debes protegerte a través de la oración? Sobre todo de la ansiedad y del afán. Una de las mayores cosas que está causando daño al ser humano es la ansiedad. Y el increíble afán con el cual el hombre hoy vive. Tienes hombres que empiezan a tener muchas cosas, pero quieren más y más. ¿Y eso qué? ¿De dónde nace? De esa ansiedad. Primero es una ansiedad que luego termina siendo una gran maldad. Ese afanarse. Y la palabra te dice, por nada estés afanado. No, yo me afano por servir a Dios. No te afanes. Tranquilízate, aquíétate, que a Dios le agrada no esa seriedad parsimoniosa del religioso, no, le agrada la madurez con la cual tú y yo podemos aprender a enfrentar las diversas circunstancias que la vida nos otorga. Estamos en un mundo donde ahora, en medio de esta pandemia, hemos visto cómo el hombre, al no estar comunicado, ha empezado a desarrollar un montón de aquellas cosas que este virus no produce. Y mucho de eso se refiere a esto que es la sanidad emocional, y que en realidad a veces es la base de una sanidad física. Y si lo emocional, Dios es tan sabio de poder moldear, también entonces tu sanidad, tu salud física será una consecuencia, y Dios puede dárnoslos.
Una de las cosas que también pasamos por alto es que, habiendo recibido al Espíritu Santo, no comprendemos que lo que hemos recibido es poder, y es poder de Dios, el cual primeramente nos fortalece para enfrentar sobre todo las situaciones difíciles. ¿Has sentido soledad? Si tu problema es la soledad, te digo, ¿cómo un cristiano puede sentirse solo? Si tú sabes que la salvación establece que ahora dentro de ti está el Espíritu Santo, y que Él mismo se ha dado esta categoría al decir que Él es nuestro ayudador, nuestro consolador, aquel que nos conducirá a toda verdad. ¡Qué hermoso! Entonces, cuando estés por caer en esas emociones tan fuertes, yo te sugiero, tranquilo. Él puede darte las herramientas para que enfrentes los tiempos difíciles que estamos viviendo. Por favor, sé que para muchos todavía el dinero es lo fundamental. Y les digo, no. Ese tiene su nivel. Eso lo dijo Jesús mirando esa monedita, ¿te acuerdas? Dale al César lo que es del César y dale a Dios lo que es de Dios. El dinero, que es la razón y la causa de todos nuestros problemas en este mundo. ¿A dónde más nos llevará a conocer la tristeza, el oprobio, el engaño? Y este término que está es muy popular en mi país, la corrupción. Bueno, la oración nos permite tocar la vida de otras personas. Porque a veces uno dice, sí, es que yo oro y al Señor le pido por mí, por mí, por mí. No te has enterado, no sabes que siendo generoso recibirás generosidad de parte de Dios. Sé que muchas veces no queremos pensar de esa manera, pero permíteme hacerte esta tingencia. Dios, ¿lo entiendes? Te da la oportunidad de que seas generoso. Y no solamente la generosidad es dinero, es tu afecto, es la calidad y la calidez que tu vida otorga a los demás. ¿Sabes que eso que muchos quieren tener, la unción, no es sino esas actitudes que Dios va fortaleciendo en nuestras vidas para que de una manera hermosa estemos ya replicando al Cristo vivo que está en cada uno de nosotros? Así que, ¿quién te preocupa? ¿Tus hijos? Ora por ellos. Hay una receta que siempre doy a mis preciosas hermanas en la iglesia. Sé que a veces tenemos circunstancias difíciles con los hijos. Entonces mi consejo siempre ha sido, una noche que estés en oración, cesa un momentito tu oración y dirígete a la habitación de tu hijo o de tu hija. Como quien los arropa por el frío o porque simplemente retiraron las cobijas. Pon tus manos sobre tu hijo, sobre tu hija, que los amas tanto, ¿verdad? Y no necesitas hablar. Grita, pero grita en tu corazón y clama por tus preciosos hijos. Y si en ese momento ellos se despiertan, pues diles, te habías destapado, amado.
y le das un beso en la frente. Descansa, mi amor. Qué bonito, ¿verdad? Y saben, esto he aconsejado a muchas personas. Y esas muchas personas un día vinieron y me dijeron, pastor, eso tiene poder. Sí, es que la oración tiene poder porque nos abre una relación con Dios y podemos ser bendición para los demás. Cuanto más nuestros preciosos hijos, cuanto más aquellos a quienes nosotros hemos aprendido a apreciar, porque seguramente también nos aprecian. Terminemos haciendo esta reflexión. Puedes establecer ahora sí que la oración es una de las prioridades que debemos hacernos todos y cada uno de nosotros, pero tratando de responder la siguiente pregunta. ¿Qué tan seguido oras? ¿Qué te motiva o qué te estorba para no hacerlo? Ahora me dirás, está bien, todo eso está bien. Pero entonces, ¿cuál es la manera en la cual debo tener mi oración? Y mi respuesta es, tenlo como un estilo de tu vida. Muchas veces necesitamos estar solos para orar. Alguien me dirá, no, es que yo quiero orar con la familia. Cuando seas un experto orando solo, podrás lucirte delante de tu familia y les podrás enseñar seguramente esas preciosas experiencias que has ido ganando a través de esa práctica de la oración. La oración en realidad es una acción directa y le llamaría proporcional a la confianza que tú tienes en Dios, sabiendo que tu Dios responderá esa petición. Te pregunto, ¿no te has dado cuenta que la Biblia enseña mucho acerca de la fidelidad de Dios? Y todavía lo hace en este contexto, una fidelidad orientada a nuestras oraciones. Todo llega a su fin, ¿verdad? Y sabemos, ¿qué crees que sucederá si más te pasas lamentándote por todas las dificultades en las cuales te enfrentas? Y no te das cuenta que a través de todo eso Dios quiere que aprendas la paciencia, la benignidad, la mansedumbre, la templanza, el dominio propio. ¡Wow! Cosas serias, ¿verdad? Y todas ellas nacen de esa relación interpersonal, relacional con Dios. Él te ama. ¿Tú lo amas? Únete a Dios a través de la oración. Y sabes, llegarás a un convencimiento. Podrás agradecerle por haber tocado el estilo de tu vida. Doy gracias a Dios de que me haya permitido compartir esta pildorita respecto a algo que es tan grande, tan hermoso como la oración. A través de ella comprendemos la gran certeza que Dios es capaz de transmitirnos cuando aprendemos a vivir de rodillas pidiendo y clamando misericordia a nuestro Dios. Ya no solo por ti, que seguramente Dios ya ha trabajado mucho en ti. Ponte de rodillas
y empieza a batallar por tantas personas que necesitan conocer a Cristo. Gracias, amigos, por darse este tiempo de escuchar a este siervo de Dios. Y gracias a ustedes, preciosos hermanos, porque siempre estamos atentos a esta impartición de la palabra. Y ruego a Dios que la iluminación de esas verdades, de esa revelación que Dios tiene sobre nosotros, haya llegado a tu vida. Terminemos orando. Padre Celestial, te doy gracias porque eres bueno, porque eres maravilloso, porque no hay nadie como tú. Gracias porque eres tú capaz de abrir el entendimiento a través de iluminar estos conocimientos que tú nos impartes en la palabra. Precioso Dios, ayúdanos a menguar nosotros cada vez más y que tú, mi amado Dios, crezcas y crezcas más y más en cada uno de nosotros. Ese es el pedido que tú has puesto en este momento en mi corazón por cada uno de mis amados hermanos y de esos preciosos amigos que nos están escuchando. Y me dirijo a ustedes para terminar. Aún es tiempo agradable. Aún Dios lo puedes encontrar. Acércate a Él. Únete a Él. Nadie podrá amarte más que Él. Y termino bendiciéndolos a cada uno de ustedes, amigos y hermanos de la comunidad carismática Voz Cristiana. Que tengan una linda semana en medio de todo este gran problema que la humanidad está pasando. Que el Señor fortalezca tu entrar o tu salir, que fortalezca tus manos para producir, que llene tu mesa y tu arteza, que seas capaz de no pedir, sino de dar, de compartir. Que en ello vean que la gloria de Dios hoy está tan vigente como cuando Él anduvo por esos polvorientos caminos de Israel. Que el Señor me los bendiga ricamente y, si Dios lo permite, estaremos el próximo domingo tocando otro tema en el cual vamos a seguir tratando de hacer que todos los corazones sean conducidos a la presencia de Dios. Muchas bendiciones y que el Señor ilumine toda tu vida.